No tengo posibilidad. Bueno, buenas tardes, estimados y estimadas estudiantes de la materia Periodismo Cultural del cuarto año de la carrera de Comunicación Social del Departamento de Comunicación Social, Escuela de Medios Audiovisuales, Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad de los Andes. Sean bienvenidos a esta clase virtual, que para algunos va a ser síncrona, relacionada con la primera parte de los géneros de periodísticos e informaciones culturales, ¿no? Forma parte o integra la unidad 2 que se llama Periodismo y Cultura. Justamente en esta unidad 2, como ya veníamos conversando en clases pasadas, o en la clase pasada, está relacionada directamente a explicar qué es el periodismo cultural, contextualizar cómo se han debatido sobre si trabajan para una industria cultural o para una organización que genere servicios culturales. Y de aquí en adelante, además de seguir como debatiendo sobre la noción de lo que es cultura en ese adjetivo que es periodismo cultural, ¿no? Es un poco saber cuáles son los géneros periodísticos en el campo o en la fuente de periodismo cultural, ¿no? Eh, para ello, vamos a tener una sola competencia o aspiramos a lograr una competencia que es la que ven ustedes allí en la lámina, que al final ustedes deben conocer qué es el periodismo cultural a través de sus diferentes géneros, haciendo pues énfasis en aquellos que mejor se adecúen a nuestra realidad cultural. Hoy vamos a ver 4 géneros del periodismo cultural. Esperemos en las próximas clases seguir avanzando en los siguientes géneros. Esta clase es muy corta. Por un lado vamos a trabajar nota necrológica. Por el otro lado vamos a explicar qué es una crónica cultural, la encuesta cultural y los manifiestos y declaraciones, que casi todos en el ámbito de Venezuela pertenecen, sobre todo el 2 y el 4, a lo que se llamaría periodismo de opinión. Los géneros de periodismo cultural, o dentro de los géneros de periodismo cultural tenemos lo que se llama nota necrológica, que está en la bibliografía que se encuentra en el aula virtual de Rivera, ¿no? Estas notas necrológicas se escriben a propósito, pues, del fallecimiento, del deceso de un personaje de la vida cultural, ¿no? Leo acá, tiene el carácter apologético o elogioso de los episodios griegos que se cantaban para llorar o alabar a los difuntos. No se trata, yo no sé si ustedes en alguna oportunidad, bueno, con esta crisis en Venezuela, que ustedes no han visto periódicos en papel, se estilaba mucho tener páginas vinculadas a notas, digamos, de anuncio de fallecimiento de personas, ¿no? No se trata de lo mismo. Es decir, no es la página de necrológica, son notas necrológicas que, que se escriben una vez una persona ligada al ámbito cultural fallece, ¿sí? Eh, Se preparan con cierta anticipación, incluso dice Rivera que se conservan como material de parrillas, ¿no? Yo no sé si ustedes saben lo que es parrilla en el argot del periodismo. ¿Saben o no saben? Si no, se los explico. Profe, disculpe, ¿se refiere así a notas que ya están previamente hechas y cuando en el momento en el que se deba publicar algo, pues lo único que hace es se suelta el formato y ya? Sí, son notas que están como guardadas. Son notas que no pierden vigencia periodística. Son notas que incluso servirían para llenar, si se cae un aviso en un periódico impreso, servirían para llenar ese hueco que se cae del aviso. Siempre todos los periodistas que trabajamos en medios impresos que se hace diarismo, tenemos que manejar una parrilla, que en otros medios se puede llamar colchón. Es decir, ¿qué colchón tienes? ¿Qué parrilla tienes? Es decir, ¿qué notas tienes por allí guardadas, ya escritas, que no pierden vigencia,
que no pierden actualidad y que podemos publicar. Las que están pidiendo ingresar. Las notas necrológicas, tal como dice Fernando, forman parte de esas parrillas, es decir, de esas notas que están eh, guardadas, pues, y que sirven, dice Joel que si nos puede dar un ejemplo de nota parrilla. A ver, por ejemplo, esto ocurría muchísimo en el diario Panorama donde yo trabajé, en Maracaibo, en el estado Zulia. Ocurría muchísimo que, se armaba un grupo de periodistas que formábamos parte, pues, digamos, para desarrollar el género perfil, que vamos también a verlo acá, ¿no? En el, en- que lo vamos a ver acá en el, en la materia, ¿no? Este, y hacíamos perfiles, es decir, teníamos perfiles de gente muy talentosa, con una vida elogiosa, una vida muy maravillosa, pues, y que había dado mucho a la sociedad, pero también se generaban perfiles de gente que pudiese morir. Entonces había como un colchón, como una parrilla de gente que pudiese fallecer. Y ahí colocamos a García Márquez en ese momento, ¿no? Que teníamos ese grupo. Habíamos colocado a Saramago, eh, y bueno, colocamos a una serie de personas que podían, por la edad, tener condiciones para hacer notas necrológicas. Pero en ese caso no eran notas necrológicas, sino perfiles para formar parte, pues, digamos, de lo que se publicaba posteriormente, ¿no? Aunque las notas necrológicas tienen más un carácter de perfil, ¿sí? Entonces, no solamente es una nota anunciando la muerte de la persona, sino que es una nota que habla de la vida de la persona, ¿sí? De la obra que dejó, o dice acá, una primera síntesis valorativa. Entonces, Rivera explica que es un barómetro que registra los niveles reales de su reconocimiento público, ¿no? O, por ejemplo, hicimos un perfil de Botero, que lo hice. Es decir, se tienen como notas guardadas en caso de que el personaje fallezca, ¿no? Siempre en los medios impresos, incluso en la radio, se guardan este tipo de notas como parrillas para cuando se dé el suceso, pues se publica, ¿no? A mí me ocurrió algo muy curioso cuando trabajaba en las revistas de Panorama, porque la cantante no, la actriz esta, María Félix, ella justamente murió el día que nació y me mandaron a hacer un perfil. Y el perfil que publiqué era un perfil como ella iba a amanecer ese día, que sí, con un tratamiento de belleza, porque era una mujer muy coqueta, ¿no? Y resulta que murió ese día. Entonces, por supuesto, el perfil era descontextualizado, pero resulta que la revista se imprimía 15 días antes. Y íbamos a saber nosotros 15 días antes que ella iba a morir, ¿no? En este caso no, nos equivocamos, así salió, pues, ¿no? Pero lo que les quiero decir con esto, aparte de, digamos, de relatarles esta experiencia, es que las notas necrológicas siempre se hacen en cualquier medio, para tenerlas guardadas en caso de personajes que son muy importantes, ¿no? Y forman parte de los géneros del periodismo cultural. Eh, Tendrían como el estilo de un perfil, pero no llegan a la profundidad de un perfil. Y eso lo vamos a explicar en una próxima clase cuando hablemos del género perfil. Es una especie de nota biográfica, y por supuesto escrita con un lenguaje ameno, como se escribe pues el periodismo cultural, que no es un lenguaje escueto, etcétera, ¿no? Otro de los géneros del periodismo cultural es la crónica cultural. Dependiendo de la escuela, la crónica se puede considerar un género informativo o un género de opinión. En el caso de la escuela española, se considera un género de opinión, perdón, informativo.
Y en caso de la escuela venezolana, específicamente la latinoamericana y venezolana, en el contexto latinoamericano, es un género de opinión. Rivera dice que la crónica cultural es una, lo cito, generosa registradora y evocadora de fenómenos y episodios de la vida intelectual y artística, en el caso del periodismo cultural, ¿no? ¿Y qué se requiere para hacer una crónica cultural? Pues la capacidad de relatar, de narrar y el detalle significativo, el sentido del color y la justeza informativa. Eh, no sé, supónganse que ustedes van a un evento, ¿no? Una inauguración de una exposición de cuadros, ¿no? De un pintor. Y ustedes pueden tener la opción de escribir una nota cultural, una reseña cultural, pero también pueden escribir una crónica cultural. ¿Por qué? Porque de repente en la presentación del cuadro, el artista plástico se presentó con un performance y entonces él se vistió de cuadro y el resto de personas que participaron con él en el performance se vistieron de cuadro. Entonces todo el contexto da es para hacer una crónica cultural y pueden optar por narrar lo que está, lo que está ocurriendo. Entonces, lo importante acá es el hecho narrativo, es decir, lo que se va a relatar. Tiene otro estilo de escritura. Yo no sé si ustedes hasta este momento en la carrera, cuarto año de la carrera para algunos, no sé si para otros tercer año o están regados con distintas materias, si ustedes hasta los momentos han escrito crónicas. Pregunto, es una pregunta para ustedes. ¿Han escrito crónicas hasta el momento ustedes? Dice Mariana que en periodismo interpretativo hicimos el intento. Ajá. ¿Y cuál fue como la experiencia de la escritura de la crónica? Dice Angélica que para la materia de la profesora María Fernanda. ¿Cuál fue, díganme cómo fue la experiencia de la escritura de la crónica? Nadie se atreve. Dice Daniela que hasta los momentos no. Ah, profe, disculpe. ¿Alguien más está hablando? No, 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 no. Ah, bueno, mira, profe. Perdón, lo que pasa es que está entregando un pedido justo. Eh, pues sí tuve una pequeña experiencia, creo que algunos de mis compañeros también, los que, bueno, los que cursamos periodismo interpretativo con María Fernanda, en algún Ujú. momento se nos mandó a hacer nunca llegamos a realizar realmente la crónica como tal, pero sí hicimos algunos ejercicios de narración importantes a la hora de hacer una crónica y sí vimos varios ejemplos de crónica, ¿no? Entonces, Maffer hizo mucho hincapié en el hecho de que la parte narrativa es importante. Ujú. Entonces, nos presentó varios ejemplos que, por ejemplo, en la página de La Vida de Nos, eh, aparte de que aparece mucho contenido de periodismo alternativo, pues sí también se puede encontrar ejemplos de crónicas. En mi caso, pues yo he leído también en algún momento a García Márquez, entonces él tiene una forma de narración muy interesante en el que combina el realismo mágico y su forma de hacer crónicas, pues también está muy vinculada con su forma de hacer literatura. eh, entonces creo que por ahí va la cosa. Por supuesto, la crónica en este caso tiene que mantener el hecho de que hay hechos fácticos de los cuales no podemos obviar, pero Ujú. la parte narrativa es ahí donde entra nuestra mayor libertad como escritores. Sí. Fíjense, aquí dice, buenas tardes, dice Isbaí, la experiencia de la escritura de la crónica se basó en recabar todos los hechos y contarlos de manera cronológica. Mayormente fueron de forma resumida, no tan extensa como algunas crónicas que pude ver durante esa investigación. Bueno, eso depende del tiempo, depende del espacio que se tenga, pero aquí la clave es que no se hace una nota escueta con solamente respondiendo el qué, el cuándo, el dónde y el cómo, ¿no? El por qué, las 5 WIH, ¿no? Sino que aquí se pide más que
que nosotros como periodistas, nosotras como periodistas, tengamos, digamos, le mostremos con palabras, si es el caso de la radio, con palabras y sonidos, música, le mostremos al lector, a lectora, al radio escucha o la radio escucha, lo que ocurrió. Es decir, pero de una forma narrativa, como dice Fernando. Es decir, relatando, echando el cuento, pues, como decimos coloquialmente, ¿no? Y echar el cuento, por supuesto, significa que es un género interpretativo, porque lo que ve Daniela no es igual a lo que ve Isbaid y a lo que ve Fernando. A lo mejor vamos a un mismo hecho y la crónica que escribe uno y escriben otras es distinta, ¿sí? Pero aquí lo importante es eh, que se evoca el fenómeno, ¿no? Y que en el caso del periodismo cultural, los fenómenos que se van a evocar están relacionados a la vida intelectual y artística de la sociedad, de la fuente, pues, ¿no? Pero además tiene la capacidad de, es como, hace como hace mucho hincapié de los elementos narrativos del nuevo periodismo, que lo vamos a ver en una próxima clase cuando empecemos a leer a Rodolfo Walsh, ¿no? Y a, y a todos los integrantes, Don Wolf y toda esta gente integrante del movimiento del nuevo periodismo, ¿no? Pero ¿por qué? Porque muestra detalles significativos de lo que de lo que se está narrando. Es decir, podemos hacer uso de técnicas narrativas como la descripción, la comparación, el uso de diálogos, incluso que de repente pudiésemos pensar que el uso de diálogos esté circunscrito a la entrevista, nada más como género. No, pero en la crónica nosotros también podemos, de repente, si la narración amerita recreación de un diálogo, se puede recrear un diálogo, pero no tan extenso, ¿no? Debe tener, dice acá, sentido del color, es decir, que nosotros podemos ver, podemos activar los sentidos con lo que estamos narrando, con lo que estamos relatando, ¿no? Y dice justeza informativa. ¿Qué significa esto? Como decía Fernando, debe apegarse a lo real. La diferencia entre la literatura y el periodismo es que la literatura puede narrar hechos ficcionados, mientras que el periodismo no. Todo lo que nosotros narremos, relatemos, informemos dentro del periodismo debe ser real, debe estar basado en hechos reales, debe estar sustentado en fuentes, debe estar sustentado en datos, incluso debe estar sustentado en lo que vio el periodista. Entonces, bueno, la crónica es un género que espero que ustedes se animen a practicar en el plan del proyecto pedagógico de aula, es decir, que puedan de repente practicar la crónica cultural con alguna pauta de su organismo cultural, ¿no? Eh, de recuerdo yo, no sé, recuerdo una crónica muy significativa que escribí de un cantante, no era cantante, era músico de bandoneón, que vino de Argentina, y yo pude estar como en la parte de atrás eso fue en el Teatro Lía Bermúdez, en Maracaibo, y pude estar en la parte de atrás hablando con el artista, con el músico, y después cuando me senté a ver la obra, porque lo entrevisté previamente, cuando me senté a ver la obra, fue tan significativo la forma en cómo tocó el bandoneón, que se lo colocaba aquí en la rodilla, y bueno, tocó tango y tocó, no sé, una cantidad de música maravillosa, que cuando yo me senté y me dijeron, bueno, ¿tienes media página o tienes un poco de media página? Yo dije, no, aquí yo no puedo hacerlo como un género informativo, porque el género informativo sería el cantante fulanito de tal, quien viene de Argentina o de Argentina, dio el concierto en el teatro, el Centro Cultural Lía Bermúdez, el día tal, tocó tal repertorio y ahí se quedó la nota. En cambio, decidí en ese momento hacer una crónica porque pensé que era el ambiente tan mágico y que podía relatarle al lector, porque estaba en ese momento un periódico impreso, podía relatarle al lector lo que yo estaba viendo y lo que yo sentí con la música, ¿sí? Por eso es que es un género muy interpretativo, porque nosotros con palabras, bien sea escritas, narradas, o si van a hacer periodismo
audiovisual o con imágenes, nosotros le mostramos al lector al receptor que está detrás, leyéndonos o viéndonos o escuchándonos, le mostramos el hecho, nuestra percepción del hecho. Y se lo mostramos de una forma narrativa relatando, ¿no? Y bueno, esto es un asunto también de aprender a escribir, de aprender a usar técnicas de escritura, ¿no? Em, no sé, ya va, voy a volver aquí atrás. No sé si Joel quedó claro con el tema de la parrilla, con el ejemplo, con el ejemplo que puse, sino para seguir avanzando. ¿Sí quedó claro, Joel? Ok, sí, dice que muy claro. Gracias, Joel. Entonces, el otro género, que sería el tercero que vamos a ver, es el de la encuesta cultural, que también lo relata Rivera, ¿no? La encuesta cultural es como, yo no sé, bueno, creo que todos vieron conmigo Cultura y Sociedad Latinoamericana. Creo que la única que no vio, bueno, la está viendo conmigo ahorita es una estudiante. Eh, es muy parecida a la encuesta que hicimos en Cultura y Sociedad Latinoamericana. ¿Se acuerdan de la encuesta periodística que les pedí? Bueno, escojan un tema y de acuerdo con ese tema, buscan a tres, a cuatro personas que me hablen sobre el mismo tema con las mismas preguntas. ¿Sí? La encuesta cultural justamente coincide con ese género que es descrito por la periodista Olga Dragni, ¿no? Que fue profesora de la Universidad Central de Venezuela, la Escuela de Periodismo de la Universidad Central de Venezuela, ¿no? De comunicación social. Entonces, él prolonga el carácter técnico de averiguación, pesquisa o indagación que se hace, una cosa que se hace para conocer la realidad de una cosa o sus circunstancias, ¿no? ¿Qué temas se tratan en la encuesta cultural? Movimientos artísticos, vanguardias literarias, eh, okay, temas del debate cultural de interés público, demandas culturales. ¿Sí? Es decir, es muy parecida a la encuesta que vimos en tercer año, ¿sí? En Cultura y Sociedad Latinoamericana, solo que la temática está muy referida al periodismo cultural. Entonces, ¿a quién vamos a encuestar o a quién vamos a trabajar o con quiénes vamos a trabajar la encuesta o qué temas se van a tratar en la encuesta? Bueno, lo que yo les estoy diciendo, movimientos artísticos, vanguardias literarias, temas del debate cultural de interés público, demandas culturales, por ejemplo, el tema que está ocurriendo ahorita con el censo de cultores y cultoras, ¿sí? Eso daría pie para hacer una encuesta cultural. Bueno, ¿qué le parece esa política del Estado? ¿Se ha implementado antes? ¿Ha sido efectiva? ¿No ha sido efectiva? Entonces se le hace una serie de preguntas iguales a la gente para que las responda, ¿no? Según Rivera, lo cito, todo esto es citación de Rivera, suele proporcionar un perfil de las actitudes de un grupo, de una generación o promoción intelectual. Supónganse que ustedes hayan vivido en los 70. Yo soy del finales de los 70. Y, o mejor dicho, no sé, supónganse que a principios del 2000 ustedes hubiesen querido hacer una encuesta cultural sobre el movimiento El Techo de la Ballena, que es un movimiento literario, ¿no? Fue un movimiento literario muy importante y fue una vanguardia literaria, ¿no? Pero ustedes quieren saber cómo ven a ese movimiento El Techo de la Ballena ya muy viejos, es decir, ya personas mayores, ¿sí? De hecho, en este momento creo que solamente queda un solo representante, o quedaba un solo representante del Techo de la Ballena y vivía en Mérida, que era el Mundo Aray, falleció. Pero supóngase que ustedes quieran entrevistar a un movimiento artístico, ese, Techo de la Ballena, y preguntarle sobre su historia, si por ejemplo el Congreso de Cabimas, Cultural de Cabimas que ellos hicieron por allá en la década de los 70, qué vigencia tiene, si ha habido cambios en las políticas culturales, eh, qué revolución ellos lograron en el área artística, porque ellos no solamente eran pintura, sino también poesía y hacían video intervenciones, etcétera, ¿no? Y cuál es como el devenir del movimiento artístico actual.
Entonces le hacen una serie de preguntas a esta gente, un poco para ellos evalúen bajo su mirada de haber sido un movimiento de vanguardia en la década de los 60, 70, cómo están los movimientos de vanguardia actuales, ¿no? Pero también puede ser que surja un movimiento, no sé, literario feminista muy importante. Este, entonces, la idea un poco de la encuesta cultural es poner como en perspectiva, ¿no? Como dice ahí, las actitudes de un grupo, de una generación o promoción de intelectual. Eh, y dice que aunque no tenga como la certeza científica de, digamos, de las encuestas que se hacen en el campo científico, es decir, que tenemos que hacer operacionalización de variables y todo este tema, ¿no? Validación por expertos de los instrumentos de recolección de datos. Es decir, la encuesta periodística expresa las opiniones de una muestra para que otros fines no tendría relevancia estadística. Es decir, aquí no nos interesa saber, no sé, encuestar a 150 personas del movimiento cultural y que esas 150 personas forman parte de X porcentaje del movimiento cultural merideño, o de Ejido, o de Tobar. No. La encuesta cultural nos permite ver, como dice allí, las actitudes que tiene un grupo. Un grupo que puede estar vinculado a un movimiento artístico X, a una vanguardia literaria, a un movimiento de escultores, incluso un movimiento de cultores tradicionales, etcétera. Y lo que nos permite es saber qué es lo que están diciendo, cuál es su sentir, cómo ven el movimiento artístico, etcétera, ¿no? Y por último, para pasar entonces ya a la segunda fase de la clase, que es un poco discutir este diálogo que tienen Vargas Llosa y Lipovetsky, que es el video que les pasé. Esta no es por último del último género que vamos a ver, sino el último género que vamos a ver en esta clase, ¿no? Está el manifiesto y declaración de propósito, ¿no? Esto está muy vinculado muchísimo a los manifiestos y declaración de propósitos de movimientos artísticos que se hacían en otrora, ¿no? Eh, leo acá, presenta un discurso doctrinario, perdón, dogmático y declarativo, que por lo general informa fundacionalmente sobre un programa a cumplir, puede tener un tono epistolar, ¿sí? Los rasgos que puede tener un manifiesto y declaración de propósito, esto se vincula sobre todo a manifiestos de movimientos surrealistas, de movimientos artísticos en sí, ¿no? Un manifiesto editorial de presentación denuncia falencias que deben ser corregidas o desestabiliza el sentido común, ¿no? La visión cultural del establishment o una determinada estética, una crítica a una estética determinada, o movimiento que incursiona, artístico que incursiona en contra, digamos, del canon artístico, ¿no? Y dos, expone un programa de regeneración que será llevado a cabo por el medio cultural o por el grupo que produce el manifiesto y declaración de propósito. El manifiesto y declaración de propósito generalmente no es hecho por el comunicador o la comunicadora social, es hecho por un movimiento artístico. Entonces pertenece, por supuesto, a un género de opinión. Y pongo algunos ejemplos. El Manifiesto Dada, escrito en 1918 por Tristán Tzara, los manifiestos surrealistas de André Breton, perdón, la presentación de Sartre en los tiempos modernos, eh, y el manifiesto limitar de la lectura comprometida, ¿no? Entonces son manifiestos que funcionan más como géneros de periodismo de opinión y que están vinculados a una figura artística muy importante, por ejemplo Sartre, ¿sí? Incluso hubo una polémica entre, ¿cómo se llama? Sartre y el otro filósofo también muy importante, Camus, porque Camus escribió sobre algo, Sartre sobre algo, entonces se vuelve un manifiesto en varios medios de comunicación o diferentes medios de comunicación de un lado y de otro, ¿no? Ajá, exacto. Este, o puede ser un manifiesto de un movimiento artístico en específico, ¿no? Y bueno, aquí hay un extracto del primer manifiesto surrealista, y fíjense que se escribe en tercera persona del plural, todavía vivimos bajo el reinado de la lógica, imagínate, de 1924, ¿no?
Justamente a esto quería llegar, pero los procedimientos lógicos actuales se aplican únicamente a la solución de problemas de interés secundario. Entonces, fíjese, aquí se permite hablar en la primera o en la tercera persona del plural porque es un punto de vista de un grupo o de un artista en específico. Y lo que se hace es una crítica al establishment establecido, ¿no? Y como decíamos acá en la lámina anterior, permite también exponer un programa de regeneración de ese problema que ellos están planteando y regeneración, por supuesto, del medio cultural, ¿no? O del grupo que lo produce. Bueno, aquí están la bibliografía citada en la clase. Y bueno, nos quedan 5 minutos, que en estos 5 minutos podríamos de repente responder algunas preguntas de lo que ustedes quieran saber o les hayan quedado dudas de alguna de estos géneros que hemos visto, de estos primeros 4 géneros que estamos abordando hoy. Si tienen alguna duda, inquietud, pregunto. Si tienen alguna duda, inquietud, si no cerramos la Profe, sesión, volvemos a entrar para hacer el debate sobre Vargas Llosa y Lipovetsky. A ver, ¿quién me está hablando? no, profe, solamente quería puntualizar acerca de la crónica. Tengo entendido que la crónica puede también tener, no sé si, o sea, la crónica en cuanto a, por ejemplo, en el aspecto cultural, también entraría como una crónica interpretativa o cómo sería la diferencia en ese aspecto con respecto a la crónica. Sí, hay crónicas que son de periodismo de opinión, que es un poco lo que planteaba siempre Arle Herrera, ¿no? Que la crónica era más de un género de opinión. Pero entraría también dentro del género de periodismo interpretativo, claro que sí. Este, no necesariamente, aunque digamos, es como una salida más expedita para quienes están comenzando a escribir, hacerlo de forma cronológica. Bueno, porque crónica, cronos, etcétera, ¿no? Pero también podríamos romper los tiempos. En este momento yo recuerdo una crónica que le escribió Alejandro Herrera, que es egresado de la carrera, y, y él comenzaba es decir, la crónica era de una violinista, no, de una directora de orquesta, del sistema de orquesta, ¿no? Por cierto, formó parte del periodismo, de su plan de comunicación, periodismo cultural, lo publicó en un medio, ¿no? De comunicación digital. Y la crónica comenzaba con la muchacha, la música digamos, en el lugar donde ella dirige la orquesta, ¿no? Y es decir, él se fue hacia atrás en la narración. Alejandro se volvió hasta desde el momento en que se levantó la chica y el momento, cómo se preparó durante el día para estar en ese momento dirigiendo la Orquesta Sinfónica del Estado Mérida. Entonces, la crónica no necesariamente tiene que llevar una estructura de introducción, desarrollo y cierre, sino que podemos jugar con el tiempo. Pero claro, esto se hace cuando ya hay como un dominio de las técnicas narrativas y ejercicios de escritura, ¿no? Entonces, pero bueno, sí, efectivamente, pertenece al campo, puede pertenecer al campo del periodismo interpretativo. Claro, porque si lo ponemos así, es un ejercicio hermenéutico. Es decir, ¿qué es lo que va a terminar viendo, leyendo o escuchando el receptor o receptora? Lo que siente y vive la persona que lo narra, ¿sí? En este caso somos nosotros y nosotras, ¿no? Estamos detrás de esa pluma o detrás de la voz que estamos narrando eso. Entonces, por eso es que un género de periodismo interpretativo, obviamente, porque lo que va a decir Fernando sobre X tema es distinto a lo que va a decir, no sé, Isbaid, Alejandra, o Mariana, o Joel, bueno, lo que estamos acá presentes en esta sala. Bueno, lo que voy a recomendar es que voy a cerrar la sesión para grabar el video para los estudiantes que no pudieron asistir, ¿sí? Y espero que esta clase les sirva para empezar a trabajar entonces una de las tareas del tema 2, que es hacer la cartelera.
esto no implica que ustedes no lean el material que les dejé en el aula virtual, sino que vamos a empezar a discutir temas vinculados a la cartelera. Entonces me desconecto, descargo el video y les aviso por el grupo de WhatsApp cuando nos volvemos a conectar para tener la segunda sesión de clase.